Lo primero que debes saber son las funciones básicas de cualquier multímetro digital. En este caso es un UNIT UT33C+. Esta perilla es el indicativo de encendido del multímetro. Esta pequeña muesca que tiene aquí señala el lugar que está seleccionado en este momento por la persona que va a usar la herramienta. La herramienta se encuentra en off, o sea que está apagado. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra herramienta. Esto en su totalidad es el multímetro y estas son las puntas del multímetro. El cable de color rojo va donde está este indicativo, que significa diodo, continuidad, resistencia, el signo del omega, grado Fahrenheit, grado Celsius, voltaje, miliamperio y microamperio. Va la pinza o punta de color rojo, y donde dice con, que es el punto común, va el cable de color negro. Donde dice 10 amperios máximo es cuando vayamos a hacer mediciones de amperaje en corriente directa, porque este multímetro solamente tiene la capacidad para medir corriente directa. Para hacer esa medición vamos a utilizar esta punta roja, pero va a estar conectada donde dice 10 amperios máximo para la medición de amperaje en corriente directa. Primero que todo, volvemos al inicio, está en off. Esta línea, cada línea que vemos aquí separa lo que indica el multímetro, las diferentes escalas del multímetro. Cada línea que estoy señalando va a separar las diferentes escalas del multímetro. Primero vamos a arrancar con voltaje de corriente directo. ¿Cómo identificamos nosotros el voltaje de corriente directo? Con esta B que se ve aquí, la B significa voltaje. Una línea recta y micropuntos en línea significa que este voltaje es de corriente directa. Va desde esta línea, desde los 200 milivolts, 2000 milivolts y 20 voltios y 200 voltios hasta 600 voltios de corriente directa. ¿Por qué llegas hasta aquí? Porque aquí está la otra línea que ya divide lo que es donde nos muestra el voltaje de corriente directa. Significa que si yo voy a medir solo milivolts, la M significa milivolt o milivoltios, simplemente debo girar la perilla hasta, en este caso, 200 milivolts. Pero si la medición, si es el tema, sería en una moto, por decirlo así, las motos son trabajadas por 12 voltios de batería, seleccionaríamos la escala de 20 voltios de corriente directa. En este caso, la perilla llegaría hasta 20 y aquí estaríamos listos para medir. ¿De qué manera? La punta roja que estoy señalando del multímetro iría al polo positivo de la batería, mientras que la punta negra iría al polo negativo de la batería en este caso. Entonces va desde los 200 milivolts hasta los 600 voltios de corriente directa, como lo muestra aquí nuestro multímetro. Pero ahora, si nosotros deseamos medir la corriente o el voltaje en nuestra vivienda, en nuestra casa, ya no sería voltaje de corriente directa, sería voltaje de corriente alterna. En este caso, desde esta línea hasta esta línea, aquí en el medio tenemos el signo de la B, que significa voltaje, y como un rayito significa voltaje de corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente directa va filtrada en línea recta, mientras la corriente alterna fluctúa, tiene picos de subida y bajada, subida y bajada. Por eso esta línea presenta una leve subida y una bajada, indicando así que esta escala es para medir voltaje de corriente alterna. En este caso, si en tu vivienda son 110 o 120 voltios, simplemente mueves el multímetro hasta la escala de 200 en el rango de voltaje de corriente alterna, para medir de 100 a 120 voltios. Si vas a medir de 200 voltios en adelante o 220, tienes que seleccionar la escala de 600 voltios en este caso, para la medición de voltaje de corriente alterna. ¿Cómo se hace? En la corriente alterna no hay polaridad como la corriente directa. En la corriente directa hay que identificar los polos y colocar cada una de las puntas del multímetro en el lugar correcto para su perfecto funcionamiento y tener una medición exacta. Pero cuando hablamos de corriente alterna, en la corriente alterna no hay polaridad, lo que significa que no importa de qué forma ingreses las puntas de color del multímetro, siempre vas a tener un dato exacto en lo que corresponde al voltaje que esté llegando a la vivienda tuya en tu casa. Seguimos aquí desde esta línea hasta lo que es grados Celsius y grados Fahrenheit.
Para eso se necesita una sonda, que el multímetro la trae. En este momento no lo tengo a la mano, es una pequeña sonda. ¿Cómo se utiliza? Se desconecta esta punta roja y esta punta negra. Las sondas también trae un conector rojo y un conector negro y se introduce en el multímetro. Se coloca la escala que se desea medir y simplemente si colocamos en grados centígrados, automáticamente al conectarlo y colocarlo en esta posición la perilla, de esta manera ya nos va a dar la temperatura actual que se encuentra en el momento. Desde la siguiente línea hasta la otra vamos a ver la A, que significa amperaje, y vemos una línea recta y unos micropuntos de manera recta, contrario a la línea del rayito que les dije, que significa alterno. Esto es amperaje de corriente directa. Para medir amperaje de corriente directa debe seleccionarse la escala desde los 2000 microamperes, 20 amperes, 200 miliamperes y 10 amperes. Quiero corregir: 2000 microamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. Esto en el caso de una medición que vayamos a realizar. Mayormente lo hacemos en corriente directa porque esto viene indicado en el multímetro y no podemos hacerlo en corriente alterna porque podríamos dañar nuestra herramienta. El multímetro se conecta en serie, por decir, con nuestra batería. Se desconecta el borne de la batería y se conecta una punta del multímetro al borne de la batería y la otra al arnés, en ejemplo de una moto, al arnés de la motocicleta. Al abrir el switch nos va a mostrar en pantalla el consumo en amperios al encender las luces o un direccional y podemos saber cuál es el consumo de cada componente. La siguiente escala viene desde esta línea hasta esta otra. Este símbolo que vemos aquí es el símbolo del diodo. Los diodos conducen la corriente en un solo sentido. Por lo tanto, si necesitamos medir un diodo, o en este caso un diodo LED, seleccionamos allí y por esta punta del multímetro, el multímetro nos va a enviar un pulso. Pero antes de esa medición tenemos que cambiar y que en pantalla nos aparezca el signo del diodo. En este caso cambiamos y aquí aparece el diodo. Y al probar con nuestro multímetro, el diodo por un lado debe circular la corriente y por el otro lado no debe circular. Y nos va a marcar en pantalla una lectura de ese diodo. A su vez, en esta misma escala está la continuidad. Cambiamos con este botón. Aquí muestra como especie de una bocinita donde es la continuidad. ¿Qué significa? Que al unir nosotros las dos puntas del multímetro va a generar un pequeño sonido indicando así que hay contacto entre las dos líneas. Por lo tanto, si en esta parte aquí, un ejemplo con algo invisible, tuviéramos un cable y esta punta estuviera tocando el extremo del cable y la punta roja tocara el otro extremo, automáticamente, si el cable no está partido por dentro, generará este sonido. Si al tocar la otra punta del cable no genera ningún sonido, significa que el conductor o hilo se encuentra partido por alguna parte del encauchetado o la protección de este. Seguimos nuestra escala desde esta línea y la última, hasta acá arriba, vemos el signo omega, que significa resistencia. La resistencia va desde los 200 ohms, 2000 ohms, 20.000 ohms, 200.000 ohms y 20 mega ohms. Si vamos a medir, por ejemplo, una pequeña bobina que dice que su resistencia según el fabricante está entre los 150 y 170, vamos a colocar la escala del multímetro seleccionando 200 ohms y vamos a coger con las puntas de nuestro multímetro una a cada lado de nuestra bobina y nos va a decir si nuestra bobina está en 80, está en 90, está en 100, 150 y nosotros vamos a poder identificar si esa bobina está en rango o se encuentra fuera de rango. Este botón que vemos aquí es para nosotros capturar, o sea, guardar en la memoria. Si tenemos una lectura en este momento, al hundir ese botón, digamos que tenemos la lectura aquí y hundimos este botón, automáticamente queda congelada la última lectura. Nuevamente lo quitamos y sigue listo para seguir midiendo. Y este botón azul celeste, por decirlo así, nos indica como una bombillita que es para iluminar la pantalla en condiciones de poca luz. Si te ha gustado este contenido, por favor suscríbete al canal San Pelayo Humor, aportando conocimiento y valor para todas las personas.